Listo, chicos, nuevamente buenos días con todos. Estamos con Carlos, Luciana, Michael, Pamela, con Sandra, Estefan, Valentino, Valerie y Sitka. A ver, Valentino. Ahí estás, Valentino, listo, ya te vi. Muy bien, chicos, vamos a ingresar a la clase del día de hoy y recordemos que nosotros hemos estado trabajando en temas anteriores acerca del verbo. En primer lugar, hemos trabajado al verbo. Luego hemos trabajado la clasificación del verbo, cuándo es copulativo, cuándo es no copulativo, intransitivo, transitivo, reflexivo, recíprocos. Hemos trabajado ese tipo de verbos. Luego hemos trabajado los verboides, que son los que aparentemente son verbos, pero no tienen una conjugación, no tienen persona, no tienen tiempo, por lo tanto, no se considera dentro de los verbos, sino dentro de los verboides, ¿ya? Hemos trabajado 3 tipos de verboides. A ver, Sandra, ¿te acuerdas cuáles eran los tipos de verboides? Vamos, Sandra. Si te acuerdas, Sandra. A ver, vamos a ver con Valerie. Valerie, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas uno de los tipos de verboide? Sí, me acuerdo los 3, ¿me puedes decir los 3? A ver, Valerie, adelante. Infinitivo, participio y gerundio. Correcto, tenemos a los infinitivos, a los participios y a los gerundios. Carlos, infinitivos, ¿cuál era la terminación de los infinitivos, Carlos? Parece que Carlos no está. Ah, sí estás, Carlos. ¿Cuál era la terminación de los infinitivos, Carlos? Miss, está pasando un carro que habla. ¿Te acuerdas, Carlos, o no te acuerdas? Dígame, Miss. ¿Cuál era la Sí. terminación de los infinitivos, Carlos? Los verboides infinitivos. Ando, endo. Infinitivo. Yendo y yendo. A ver. ¿Quién le quiere ayudar a Carlos? Levantamos la manito. Bien. Yo, Miss. Acá tenemos la manito de Pamela. Luego sigue Sandra. Bien, Pamela, ¿te acuerdas de la terminación? Ir. Correcto. Y terminación de los infinitivos. Ar, ir. No se olviden. Jugar, leer, sentir, por ejemplo, ¿no? Y luego tenemos a la terminación de los participios. Sandra, ¿te acuerdas? La terminación de los participios. Sí, Miss. ¿Cuál era? Adoído, tochoso. Correcto, adoído, tochoso. Esa es la terminación de los participios. Y por último tenemos a los gerundios, ¿no, Estefan? ¿Cuál era la terminación de los gerundios, Estefan? Ando, endo. Correcto, el ando, endo, Yendo, yendo. Muy bien, excelente, Estefan. Muy bien, chicos. Una vez que ya hemos recordado las terminaciones, vamos a dejar zanjado este tema porque es muy importante que lo dejemos ya terminado. ¿Para qué? Para comenzar con los verbos simples y compuestos. ¿Cuándo hablamos de verbos simples y compuestos? Primero vamos a dejar, como te digo, zanjado este tema a través de los siguientes ejercicios. Nos dice aquí lo siguiente. Nos dice, completa las siguientes oraciones con el participio del verbo que se te indica. Recuerda acá que solamente te pide participio, es decir, vas a transformar al verbo en la terminación adoído, to, cho o so, ¿ya? En cualquiera. Por ejemplo, dice, hemos una postal a mi tía con el verbo escribir. ¿Cuál podría ser el verbo participio? En este caso puede ser escrito. Mira, to, termina en to, quiere decir que es un participio, ¿ya? Hemos escrito. Bien, vamos entonces con ustedes, va a comenzar Pamela, luego sigue Estefan y luego sigue Valerie. Pamela, Estefan y Valerie. Pamela dice con recolectar, hemos las cuotas para el regalo. Hemos recolectado las cuotas para el regalo.
Recolectado, correcto, porque recordemos que el participio termina en ado. Bien, Pamela. Estefan, Elena y Sofía están con asustar. ¿Asustado? Están Asustado. Elena y Sofía son sexo femenino. Asustado. Asustadas, ¿verdad? Asustadas. Ado, ido. Ah, perdón, chicos, acá no. Ado, ido, tocho, so. No tenemos helada, tiene que ser otro. A ver, vamos a corregir acá. ¿Qué podría ser aquí? ¿Quién levanta su manito virtual? A ver, parece que acá hay un error, ¿no? A ver, asustado. Claro, acá tendría que ser solamente solamente un nombre de varón, ¿no? Acá ha habido un error, chicos, ¿ya? Vamos a corregir, a ver, para que vaya correcto. Vamos a cambiar Elena y Sofía por Estefan. Estefan, está. Ahora sí, Estefan. ¿Cómo está Estefan? ¿Con asustar? Estefan. Estefan, ¿está? Asustado. Asustado. Ahora sí, terminen ado. Asustado. No se olviden de corregir esta oración, ¿ya, chicos? Con asustar. Bien, vamos a la letra D, Valerie. El cuarto dice, quedó como nuevo. El cuarto pintado quedó como nuevo. Pintado, excelente. Quedó como nuevo. Hasta ahorita estamos trabajando con ado y con to. Seguimos con Sandra, luego sigue Sitka y luego tenemos a mi estimado Michael, ¿ya? Sandra, Sitka y Michael. Sandra, los árboles, dice. Con sembrar, hace años nos dan sombra. Los árboles. Siembran, mis. Siembran. Y siembran termina en ado, ido o tochoso. No. ¿Cómo podría ser? Los árboles. Sembrados. Sembrados, correcto, ¿no? Sembrados, muy bien. Vamos a la letra F. En la letra F, ¿quién continuaba? Estefan dijo mis. Ah, perdón. Sitka, dijo Miss. Sitka, aquí va Sitka. Sitka, ¿estás por ahí? Así está Sitka. Bien, Sitka, con decir lo que sabía. Vamos, Sitka. ¿Con qué participio vamos a completar la oración, Sitka? Tiene que ser con el verbo decir. Conviértelo en participio. He decidido. He dicho. Recordemos que el participio también termina en cho. He dicho. Decidido. He dicho lo que sabía. Y así, no te olvides, los participios terminan en to, cho, so, ado, ido. Vamos a ver el siguiente. Dice, subraya los infinitivos y escribe su función. Mira, acá, atento Michael, que acá te tocaba a ti. Después de Michael sigue Carlos. Dice, subraya los infinitivos y escribe su función. Si tiene función como verbo o sustantivo. ¿Cómo es esto? Yo te doy el ejemplo. Mira, primero vamos a subrayar al infinitivo. Subrayamos, fue un amargo despertar, dice. Fue un amargo despertar. Fíjate, ¿dónde está el infinitivo? En despertar, porque termina en ar. Ya lo subrayé. Ahora me dice que si está cumpliendo una función de verbo o sustantivo. En este caso, ¿cuál es el verbo? Fue. Por lo tanto, despertar no cumple función de verbo, sino cumple función de sustantivo, en este caso, de un sustantivo abstracto, por cierto. Sustantivo, ¿ya? Eso es lo que vas a realizar. A ver, Michael. Michael, ¿en dónde estará el infinitivo en la oración B, Michael?
Vamos, Carrera. Mike. Carrera, termina en A. Recordemos que los infinitivos terminan en ar, ir. No, ganar, ganar. Ganar, correcto, Michael. ¿Cuál será su función, Michael? ¿Como verbo o como sustantivo? Mira, puedes ganar la carrera, dice. Como verbo. Como verbo, ¿ya? Justo esto lo estamos practicando para ver el tema de hoy día. Puedes ganar la carrera, dice. Como verbo. Letra C, Carlos. Nos conviene regresar. ¿En dónde estará el infinitivo? Regresar. Regresar. ¿Cuál será su función? ¿Como verbo o como sustantivo? Sustantivo. Sustantivo, ¿no? Como sustantivo. Muy bien, Carlos. Valentino. Todos vinieron a escuchar a menudo. Todos vinieron a escuchar a menudo. Valentino, ¿en dónde estará el infinitivo? Escuchar. Excelente, Valentino. Muy bien. Listo, Valentino. ¿Cuál será su función? ¿Como verbo o como sustantivo? Sustantivo. Mira, todos vinieron a escuchar. Vinieron a escuchar. Verbo, verbo. Ahí está trabajando como verbo, ¿ya? ¿Cómo me doy cuenta yo que el verboide, en este caso el infinitivo, es un sustantivo? Sencillo. Yo le coloco un artículo, fíjate, el despertar, sustantivo. ¿Te das cuenta? El despertar. Acá abajo, por ejemplo, igualito, nos conviene el regresar, sería un sustantivo. ¿Por qué? Porque los sustantivos admiten artículos. Vamos a la letra E. Tenemos aquí a Luciana. Luciana, ¿en dónde estará el infinitivo? Soñar no cuesta nada, dice. Soñar. Soñar, correcto. ¿Será como sustantivo o como verbo, Luciana? A ver, le pongo un artículo. El soñar, correcto. Sustantivo. El soñar no cuesta nada, ¿no? Letra F, Sandra. ¿En dónde está el infinitivo? Pensar, Miss. Correcto, pensar. ¿Estará funcionando como sustantivo o como verbo? Como verbo, Miss. A ver, mira, y acá te lo da más sencillo, Sandra. El pensar, dice. Ah, como sustantivo, Como Miss. sustantivo. Recuerda que para yo saber si es sustantivo o verbo, sencillo, le pongo un artículo. Si funciona mi oración, está muy bien. Cuidado con las diapositivas. Dice lo siguiente, chicos. Ahora terminamos con los gerundios. Dice, subraya los gerundios y escribe su función. Recordemos que el gerundio cumple dos funciones. Puede ser como verbo, siempre que esté relacionado con otro verbo. Si el gerundio está al lado de otro verbo, su función será verbo. Si no, será un adverbio, ¿ya? Todavía no hemos trabajado adverbio, creo, ¿no, chicos? Después del verbo vamos a trabajar adverbios. Los adverbios te indican mayormente el modo, por ejemplo, lentamente, suavemente, ¿no? O de repente, ¿cómo estuvo? Llorando, ¿no? Ese también es un modo. Eso nos indican los adverbios. Listo, Carlos. Bien, dice, entonces, subrayamos los gerundios. Vamos a ir en orden nuevamente, ¿ya? A ver, subimos. Y tenemos a Pamela. Pamela, Sí, ¿en dónde estará el gerundio en la oración A? Durmiendo. Durmiendo, Miss. Correcto, tenemos durmiendo. Mira, Pamela, leemos la oración. Se pasa el día durmiendo. ¿Cómo se la pasa? Durmiendo. Durmiendo. Entonces, ¿será verbo o adverbio? Verbo. Verbo, mira, te responde la pregunta. ¿Cómo se la pasa el día? Durmiendo. Es un modo. ¿Cómo está? Durmiendo. Cuando te responde al modo, quiere decir que es un Adverbio. adverbio, ¿ya? Si es que está al costado de otro verbo, entonces sí sería un verbo. Vamos a ver el siguiente, lo vamos a comprender poco a poco. Bien, Sandra, ¿en dónde estará el gerundio? Acechando, Miss. Acechando, muy bien. Mira, el tigre siguió acechando a su presa.
¿Cuál será su función, Sandra? Verbo, Miss. Verbo, porque está al costado de otro verbo, que es el verbo seguir. Muy bien, Sandra. Valentino, los niños están gritando. ¿En dónde estará el gerundio? Gritando. Gritando, correcto. ¿Cómo están los niños, Valentino? ¿Cómo están? Gritando. Gritando, esa es la respuesta. Y como la respuesta está al cómo están, entonces ya no sería verbo, sino sería su función Adverbio. adverbio, correcto. No se olviden, cuando me responde al cómo, un adverbio. Al costado de otro verbo, será un verbo. Carlos, ¿en dónde estará el gerundio? En la letra D. Corriendo. ¿Veis? La letra del gerundio está corriendo. Corriendo, listo. Su función será como adverbio o verbo, Carlos. Verbo. Verbo, correcto, porque está al costado del verbo llevó. Por lo tanto, será un verbo. Bien, tenemos a Estefan. ¿En dónde estará el gerundio, Estefan? En la letra E. Habiendo. Habiendo, correcto. Habiendo. ¿Listo? Estefan, dime, ¿cuál será la función de este gerundio? ¿Será un verbo o un adverbio? Un adverbio. Mira, habiendo terminado. Hay dos verbos. Habiendo terminado. Un verbo. Un verbo, correcto. Cuando está al costado de un verbo, ya sabe ya. Función de verbo. Michael terminó llorando su derrota. Llorando. Llorando, correcto, Michael. Michael, dime, ¿verbo o adverbio? Adverbio. Adverbio. ¿Cómo terminó? Llorando. Ese Llorando. es un adverbio de modo. Acá mayormente se trabajan los adverbios de modo. Bien, chicos, y terminamos con esto. Dice, subraya los participios e indica su función. En el caso del participio, recordemos que tenía dos funciones. Puede funcionar como verbo, cuando esté al costado de otro verbo, o puede funcionar como adjetivo, que califica a un sustantivo. Pamela, ¿en dónde estará el participio? Vamos, Pamela. Recordemos que el participio termina en ado, ido. Sara, no me llega el internet. Ado, ido, tocho, so. A ver. A ver, chicos, un ratito. Sí, Pamela se está demorando un montón porque en la primera no hay un participio, ¿verdad? No hay. En la segunda tampoco, Miss. No hay participio. Vamos a ver en la segunda. En boca cerrada no entran moscas, dice. Tampoco hay en la segunda. ¿Qué pasó acá con mi Tampoco en la diapositiva? tercera, Me he Miss. confundido, chicos. Tampoco en la tercera. Miss, No tampoco en la hay. tercera. No hay en la tercera. Listo. Esta diapositiva lo vamos a eliminar, ¿ya, chicos? Parece que yo me he confundido en esta diapositiva. Lo vamos a sacar, lo vamos a sacar. Listo. Muy bien, chicos. Como hemos practicado en realidad de los tres, ya del participio, del gerundio y del infinitivo, vamos a ver lo siguiente. Este tema nos ayuda bastante para comprender a los verbos simples y a los verbos compuestos. Mira, dice en el ejemplo, ellos comieron. Mira, ellos comieron en el ejemplo 1. Y luego tienes el ejemplo 2 que me dice, ellos han comido. En realidad, los dos me quieren decir lo mismo, que los dos se han alimentado, ¿verdad? Sin embargo, en la primera oración, ese comieron, que es el verbo, está conformado por una sola palabra. Y abajo está conformado por dos palabras. Entonces, sencillo. Cuando yo tengo un verbo conformado por una palabra, se le va a decir verbo simple.
Si tengo un verbo conformado por dos palabras, se le va a decir verbo compuesto. Así de sencillo, ¿ya? Solo por una palabra, simple. Por dos, compuesto. ¿En dónde está un poquito la idea de entender? En el verbo compuesto. Ahí tenemos algunos datitos adicionales que entender. Fíjate aquí. Uy, un ratito, chicos, se apagó. Ya. Mira, tenemos los verbos compuestos de la siguiente forma. Te había comentado que el verbo compuesto estaba conformado por dos, incluso a veces por más palabras. Por ejemplo, tienes aquí, estoy comiendo en Norquis. Estoy comiendo. Todo este estoy comiendo funciona como un verbo. ¿Como qué verbo? Como el verbo comer. ¿Recuerdas que te había dicho yo que existen los verbos copulativos? Que son aquellos verbos que no funcionan solitos, ¿verdad? Como el verbo estar. Fíjate aquí está el verbo estar. Estoy comiendo. Todo esto funciona como un verbo compuesto. Lo mismo aquí. Han comido frijoles. ¿Sí? Han comido también es un verbo compuesto. Los dos funcionan como un verbo. ¿Cuándo yo encuentro un verbo compuesto? Cuando encuentro un verbo auxiliar, como dice aquí la formulita, más un verboide. Para eso te funcionan los verboides, porque los verboides van a formar verbos compuestos. Quiere decir, de un verbo auxiliar, es decir, que lo auxilia, lo necesita, y el verboide. ¿Quién va a tener los accidentes gramaticales? El verbo auxiliar. El verboide no, solo el verbo auxiliar. Por ejemplo, en la oración decía, estoy comiendo en Norquis. ¿Cuál es la persona, Valeria? ¿En qué persona está? ¿Primera, segunda? Perdón, Valerie. ¿Primera, segunda o tercera? Está en primera persona. En primera persona, del singular, correcto, Valerie. Pero ¿cómo me doy cuenta? A ver, Carlos, que ha levantado su manito. Carlos, ¿cómo me doy cuenta que este verbo está en primera Porque persona? se refiere a una persona. Si fuera plural, Profesora, no se le escucha nada. A ver, un ratito, chicos, un ratito. Carlos, trata de alzar un poquito más tu volumen, por favor. Sí, Miss, pero se escucha entrecortado, a veces no deja de escuchar nada. Parece que hay algunos que no han desactivado su micro. A ver, un ratito. Siempre no olviden desactivar los micros para que no haya interferencia, ¿ya, chicos? A ver, un ratito. Luciana, listo, ya está. Carlos, ahora sí dime, ¿cómo te diste cuenta que este verbo está en primera persona? es porque se refiere solamente a una persona. Si fuera plural sería estamos comiendo en norte, pero ahora es solamente estoy. Y solamente se refiere a mí. Vamos. Correcto. ¿Cómo lo conjugas? Con yo estoy comiendo. ¿Qué pasaría, Carlos, si yo borro el estoy y solamente diría comiendo? ¿Qué persona tendría? Vamos, Carlos, esa es una pregunta para el crack. ¿Qué persona tendría? ¿Alguien quiere responder? Levanta su manito virtual. Tercera, Miss, tercera persona. Tercera, ¿él comiendo? No, ¿verdad? No suena bien. ¿Ellos comiendo? Tampoco, como que le falta algo. ¿Alguien sabe? A ver. Segunda persona. Segunda, dice Michael. ¿Tú comiendo? Chicos, un 20 al que me responda ahorita, chicos. Un 20. Sin práctica, 20 te pongo. Tercera persona, Miss. Con sustento. A ver, ¿quién me dijo tercera persona? ¿Valeria? Primera persona, Miss. Sandra. Ah, Sandra. A ver, Sandra. Vamos a dar la oportunidad. Primera Sandra. persona. A ver, un ratito. Sandra, ¿por qué dices que comiendo está en primera persona? Solo comiendo, olvídense del estoy. Dije tercera persona, Valerie dijo primera persona. Ah, ya, correcto. Miss. Sandra, ¿por qué tercera persona? Bien. Porque yo le Porque dice ellos están comiendo. Él está comiendo.
Siempre en orden, por favor, en orden. Porque Listo, a ver. él Sandra. está comiendo. Bien, Sandra, a ver, para todos, ¿ya? Para todos. Les había dicho que se olviden del estoy, solamente el comiendo, que se enfoquen en comiendo y me digan qué persona tienen. Sin embargo, ninguno de ustedes se ha dado cuenta que comiendo, ¿en qué acaba? En endo, y es un verboide, por lo tanto, no tiene persona. Eso es lo que no se han dado cuenta, chicos. ¿Cuál era la respuesta? Miss, no tiene persona porque es un verboide. ¿Ves? Se olvidaron, chicos, de los verboides. Los verboides no tienen persona, no tienen número, no tienen modo, no tienen nada, chicos, los verboides, no tienen nada. Entonces, pero ¿quién sí lo tiene? El verbo auxiliar. El verbo auxiliar es el que le da todo. Por ejemplo, aquí el estoy me ayudó o le ayudó a Carlos a darse cuenta que está en primera persona. Yo estoy comiendo. Porque ¿quién tiene toda la información? El verbo auxiliar. El que está al costado, que es un verboide, no tiene ningún accidente gramatical. No me da información. Solamente me da la información de que alguien va a alimentarse, va a comer, nada más. No me da ninguna categoría gramatical. ¿Ya, chicos? Entonces, no se olviden. El verbo compuesto está conformado de un verbo auxiliar que tiene todas las accidentes gramaticales, más el verboide, que no tiene ningún accidente gramatical, pero me da la información de qué es lo que está realizando el sujeto. ¿Ya? Bien, chicos. Para la próxima, más atentos para ver ahí sin prácticas, se pueden sacar su 20. Dice, tenemos al primer modelo del verbo compuesto, primer modelo. Tenemos al verbo auxiliar más el infinitivo. Recuerden que el infinitivo termina en ar, er, ir. Verbo auxiliar más infinitivo, como aquí. Debes terminar la tarea. Es lo que te había dicho hace rato, que a veces está al costado de un verbo, entonces ya forma un verbo compuesto. Los dos son un verbo. Debes terminar, verbo compuesto. ¿Miss quiere decir que hay dos verbos? No. Solamente hay un verbo. ¿Cuál es el verbo? Debes terminar. Así se llama ese verbo. No pudo decir la verdad. ¿Cuál es el verbo? Pudo decir. Ese es el verbo. El verbo poder más el verbo decir. Recordemos que los infinitivos no pueden ser verbos. Necesitan de un verbo auxiliar para que sea un verbo. Lo mismo aquí, mira. Quiero ser millonario. El ser es un verbo infinitivo, ¿verdad? Un verboide infinitivo que necesita del verbo querer, que sería su verbo auxiliar, para ser un verbo compuesto. Entonces, esa es la primera forma. Verbo auxiliar más un infinitivo. No te olvides que el infinitivo no tiene los accidentes gramaticales, pero el verbo auxiliar sí tiene los accidentes gramaticales. Por ejemplo, Valentino. Debes terminar la tarea. ¿En qué persona está ese verbo? ¿Cuál será la persona? Segunda. Segunda. Tú debes terminar la tarea. Correcto, Valentino. Pamela, no pudo decir la verdad. ¿En qué persona estará ese verbo? Tercera. Tercera. Él no pudo decir la verdad. Correcto. En Carlos. singular, Miss. Correcto, singular. Carlos, ¿en qué persona estará el verbo quiero ser millonario? Primera y singular. Primera persona del singular. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo, Carlos? Miss, ¿yo lo puedo decir? A ver, Sandra, ¿en qué tiempo estará? Futuro. Futuro, correcto, Sandra. Valerie, ¿en qué modo estará ese verbo? Quiero ser millonario. ¿Recuerdas, Valerie? ¿Modo? Modo, Deseo. modo subjuntivo. Subjuntivo, correcto, modo subjuntivo. Recordemos que hemos trabajado persona, número, tiempo y modo, ¿ya? Modo, entonces modo subjuntivo. E incluso creo que hemos trabajado también el aspecto, chicos.
Listo, vamos a lo siguiente. No nos olvidemos de todo ello. Tenemos a la siguiente forma de verbo compuesto. Tenemos al verbo auxiliar más el gerundio. Ahora ya tenemos al ando, endo, yendo, más un verbo auxiliar. Ejemplo, estamos asando el pollo. Tenemos al verbo estar más el verbo asar, te forma un verbo compuesto. Estamos asando, en este caso, verbo auxiliar más gerundio. Luego tienes aquí, vive riendo constantemente, ¿no? Es el verbo vivir más el verbo reír, te forma un verbo compuesto. Los dos forman un solo verbo, no se olviden. Michael, ¿en qué persona estará la primera oración? Estamos asando el pollo. En presente, Miss. ¿En qué persona? ¿En qué persona estará? A ver, conjúgalo. ¿Ellos? Primera. Primera persona, ¿del singular o del plural? Del plural. Del plural, porque nosotros estamos asando el pollo, ¿verdad? Carlos, ¿en qué modo estará la oración? El modo Miss es informativo. Informativo, ¿cómo se le llamaba ese modo? Indicativo. Indicativo. Al que tiene la misión de informar se le llamará modo indicativo. Muy bien, chicos. Vamos a ver entonces la última forma, bueno, la penúltima, porque hay una última todavía, de verbo compuesto. Tenemos al verbo auxiliar ahora, pero con su participio, es decir, las palabras o verboides que terminen en adoído, tocho, so. Por ejemplo, he ganado la partida. Tenemos aquí el verbo auxiliar, de haber. He ganado la partida. Y lo mismo abajo, fui vencido en gran lid. Fui vencido del verbo ser, que es en pasado, ¿no? Y vencido es el participio, que termina en ido. Bien. Valerie, ¿en qué persona estará he ganado la partida? En primera persona singular. Primera persona del singular, muy bien. Estefan, ¿en qué persona estará la segunda oración? Fui vencido en gran lid, dice. Miss me preguntó a mí, es que no es tan lento que a veces se corta a mí. Sí te escuché, Valerie, sí respondiste bien. Ahora le toca a Estefan. Estefan, dime, ¿cuál será la persona de la segunda oración? Vamos, Estefan, conjúgalo. ¿Será con él fui vencido? No, ¿verdad? A ver, conjúgalo con la primera. Yo fui vencido. Entonces, ¿qué persona tiene? Primera. Primera persona. Bien, Estefan, primera persona. Muy bien, chicos. A ver, nos queda exactamente 1 minuto 55. A ver, déjenme revisar esto. Vamos a hacer algo, ¿ya, chicos? Hacemos algo. Van a terminar ustedes de copiar en su cuaderno toda la clase, toda, porque todavía nos falta explicar lo que es el verbo, las perífrasis verbales, es lo último que nos falta, ¿ya? Las perífrasis verbales, y van a desarrollar esta tarea, que se trata de subrayar y clasificar los verbos. Van a clasificar a los verbos simples, por un lado, y a los verbos compuestos, por otro lado. La segunda tarea, forma verbos compuestos, a partir de los, si también van a hacer la segunda, y la tercera también, ¿ya? Copian y resuelven las tareas. Sí se pueden resolver las dos tareas porque no tenemos aquí perífrasis verbales. Resolvemos las dos tareas y terminamos de copiar. Yo voy a explicar la siguiente clase, las perífrasis verbales, y a la vez tenemos una práctica del tema que estamos trabajando hoy y lo que nos falta la siguiente. ¿Ya, chicos? Ya nos quedan pocos segundos. Voy a sacar esto para mandarle el PDF. Listo, chicos. ¿Alguna duda hasta ahí?
No, Miss. No, listo, correcto. No, Miss. Entonces, ahora les mando el PDF para que copien al cuaderno. No saquen copia, no impriman, cópienlo al cuaderno. Les va a ayudar a que tengan buena escritura, caligrafía, tildación, mayúsculas, minúsculas, todo. ¿Ya, chicos? Dime. Una pregunta. Tenemos que copiar lo que es el primero, el gerundio, el participio. Sí, todo tienen que copiar, chicos, todo. Ya, Miss. Todo, ¿ya? Listo, nos vemos entonces con todos. Un abrazo, cuídense mucho. Chao, Miss.